Ok, bienvenidos camaradas a un nuevo video aquí en el canal de Tío Pablo, y este es un episodio muy especial porque tenemos invitados que he querido tener en el canal desde hace mucho tiempo. Tenemos aquí a los compañeros de Mana Vortex. Este es un fenomenal canal de YouTube de contenido de Magic, uno que te recomiendo que sigas si no lo estás siguiendo ya. Así que si quieren, preséntense camaradas y podemos platicar un poquito de su proyecto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, estamos muy felices de estar aquí contigo, sobre todo porque es algo que nosotros no solemos hacer para irnos presentando con la gente de tu canal. Nosotros pues somos Mana Vortex, somos un canal dedicado principalmente a Commander. Commander, contenido de Commander en español y sobre todo para un Commander como solemos llamar casual. Lo que nos interesa es divertirnos y demás, ¿no? Que empezar a platicar de lo que pasa. Y entonces en nuestro canal casi no solemos hacer esto, que es hablar de lore. Porque a pesar de que siempre es algo que está muy vinculado con Commander, muchas veces uno elige a un comandante, elige ciertas cartas porque tienen que ver de cierta forma con el flavor, con el lore y demás. Muchas veces no hablamos de eso, entonces por eso creo que me encanta estar aquí. ¿No es así, Marcelo? Claro que sí, mucho gusto, Pablo. También nos da mucho gusto estar hablando de lore. Hemos tenido unos cuantos videos sobre lore, pero no nos hemos metido mucho en eso. Y yo también creo que es muy importante para todo lo que es el juego, porque sí puedo hablar. Querramos o no, es lo que está impulsando todo el juego. Todo este juego está respaldado por una historia, que es la que hace que existan esas cartas, estas leyendas. Y como dice, todos nuestros comandantes favoritos tienen una parte por ahí que hacer en este gran multiverso. Y para que todos sepan, el lore del día de hoy viene en dos partes. La primera parte es esta y la segunda parte, nuestros compañeros nos van a hablar al respecto. Bueno, pues sí, la segunda parte la van a poder encontrar en nuestro canal de Mana Vortex, donde seguiremos hablando de donde nos quedemos, porque vean el video completo para que sepan en qué nos vamos a quedar. Se van a quedar picados con lo que le vamos a decir. Vean esta colaboración donde nosotros tendremos la segunda parte y donde podrán ver en qué termina esta historia. Por supuesto, les voy a dejar los enlaces a eso en la descripción del video para que sea fácil de encontrar. Yo quería preguntarles, antes de empezar con el tema del video, si me podrían contar un poco acerca de la trayectoria de Mana Vortex y un poco acerca de cómo ustedes entraron en Magic y cuánto tiempo llevan jugando y esto. Pues si quieres empiezo yo. Yo siempre lo he definido como cuando te juntas con tus amigos, estás acá tomando algunas copas y demás, y de repente todos se ponen de acuerdo y dicen, deberíamos de poner un bar. Eso fue prácticamente lo que nos pasó a nosotros, pero diciendo, deberíamos hacer un canal de YouTube, ¿no? Resulta que así como muchos cuando empiezan a hacer podcast y demás, nos dimos cuenta que pues hablábamos de muchos temas importantes mientras estábamos jugando mesas de Commander, mesas de juego y demás. Entonces, dijimos, oigan, y si en lugar de dejar todos estos temas que tienen que ver, no sé, con el mulligan, con la cantidad de tierras, con los mejores colores, las mejores combinaciones, los mejores comandantes y demás, si en lugar de dejarlo solamente en la mesa de juego, lo llevamos a un público mayor. Y pues básicamente así nace Mana Vortex. Yo llevo jugando prácticamente desde Teros. Ya había empezado a jugar un poquito con a finales, bueno, con Navasian Restore, con el bloque de Ravnica, pero ya así de lleno, enteros empecé. Jugué un poquito de competitivo, estándar, moderno y demás, pero pues prácticamente toda mi vida magiquera ha sido Commander. Commander principalmente. Pues mi nombre es Marcelo, para los que no conocen el canal o los que ya lo conocen, yo soy el juez del grupo. Llevo bastante tiempo jugando, desde que estaba en secundaria, tenía 15 años, empecé a jugar más o menos en Prophecy, entonces ya es un buen rato, como todos, como casi todos los que juegan Magic, lo dejé un rato, pero regresé, como todos regresamos. También, como dice aquí Judas, hicimos el canal porque bueno, para los que no nos conocen, somos un grupo entre 8 o 10 personas, el grupo central del canal. Y pues tenemos un grupo muy variado de juego, con mucha experiencia, entre todos hacemos años y años de experiencia y estilos diferentes. Entonces eso nos lleva a tener un canal muy diverso, con opiniones muy encontradas y pues que se ajustan a cualquier grupo de Magic que puedas encontrar, ¿no? Especialmente Commander. Y tenemos un gusto muy con mucho cariño al juego, especialmente con este formato que es Commander.
Sí, Marcelo, y debo decir que esa es una de las cosas que a mí realmente me gusta de Mana Vortex, es que tiene contenido tan variado y tocan tantos temas que realmente es un canal que nunca aburre y siempre parece que me sorprende el nivel de creatividad que han tenido. Si quieren, Ah, podemos entrar en el tema de hoy. Ujú. Eh, Sí, de vamos a... hecho, o sea, lo que estoy viendo es que Pablo estás completamente caracterizado para lo que vamos a hablar en este momento, que es el asunto de Firexia. Que bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que bueno, en la etapa en la que yo inicié, pues lo que era un tema eran los Eldrasis. O sea, lo que nos interesaban los Eldrasis y era los que estaban pululando por ahí y todo decía, sí, quiero, la gran ¿qué amenaza en va? el momento. Ajá, la gran amenaza del momento. Y luego, cuando ya te vas profundizando un poco más, te encuentras con los Phyrexianos, que los Phyrexianos pues, prácticamente están casi desde inicios del juego. Entonces es interesante cómo una amenaza puede llegar, porque yo creo que es un error decir que ha sido retomada en esta ocasión, ¿no? Me parecería que sería un error decir que fue retomada, porque siempre ha estado ahí. O sea, en diferentes puntos de la historia, en diferentes épocas, en épocas muy distintas del juego como tal, están ahí los Phyrexianos de alguna u otra forma. Y una clara muestra de esto es que, pues, el ciclo de las 10 espadas, ¿cuántos años tardó en concretarse, no? Sí, creo que 19 años. Y el juego tiene 30. Sí, Este, no sé si fueron 19, no sé, ujú. estoy sacándome ese número de mi memoria que es En muy mi malo. Robin, creo que fue 2000. ¿Mirrodin? Es- Ujú. dos- Sí, las primeras dos son de Mirrodin. No, no, de Darksteel. No, sí, ya no me acuerdo, ya Honestamente no me acuerdo. ha pasado Bueno, pero tanto, mucha tienen historia. casi la misma cantidad de años que tiene el juego. Eso dice mucho, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces Ujú. podemos Entonces, empezar a discutir un poco acerca de Nueva Pirexia y tal vez hablar un poco acerca de los pretores y creo ujú. que el Schnorr está tomando mucho protagonismo estos días. No hay mucho lore así propiamente de El Schnorr, pero podemos hablar de los eventos que condujeron a su ascenso. Exacto, y pues básicamente tenemos que remontarnos a esto que decíamos de los muchos años que hay de historia y de lore de Magic, porque pues prácticamente tenemos que empezar con el plano de Argentum, ¿no? Que creo que a muchos les va a decir, ¿qué demonios es eso? ¿De dónde salió? Argentum no es una carta que ni en Commander se juega. Podemos empezar con eso, ¿no? Sí, a ver si nos Eh, puedes explicar un poco qué es Argentum. ¿Nos recuerdas? ¿Nos das el preludio a este sí, plano? sí, claro, con gusto. Pero de hecho, creo que me gustaría empezar desde un poquito más atrás y empezar hablando de Sancha, que fue un Ujú. personaje eh, bastante antiguo, pero Sancha era una agente durmiente pirexiana y fue una de las pocas personas que tuvo una relación estrecha con Ursa, pues Ursa la trataba re mal porque así es Ursa, pero ella logró acercarse a Ursa y de hecho él llegó a tenerle cierto aprecio. Y una de las cosas interesantes es que Ursa guardó el corazón de Sancha, que era, en otro video aparte voy a hablar de eso, pero el corazón de Sancha era como una piedra de poder y lo Ujú. utilizó, lo implantó en Karn, siglos más tarde lo implantó en Karn para hacer que Karn tuviera sentimientos y la capacidad de razonar. Por eso es que todos los demás golems que Ursa creó solo eran máquinas, pero Karn era un ser vivo porque tenía el corazón de Sancha. El problema es que como Sancha era pirexiana, esa piedra traía un poco del aceite pirexiano. Estos agentes dormidos creados por los pirexianos para infiltrarse en otros planos que tenían todavía bastante carne, a diferencia de los demás pirexianos que son creados de puro metal. Entonces eran los agentes perfectos para meterse y pues causar revueltas, ¿no? Con lo que quería luego este Jagmoth. Sí, sí, Mm. exacto, exacto. Y de hecho ese fue un plan mayormente coordinado por Gix, que en aquel tiempo era el segundo al mando de Yawmoth. Em, pues bueno, Karn eventualmente se convirtió en un caminante de planos. Durante la batalla final contra Yawmoth hubo una gran explosión y dentro de él se fusionó la esencia de Ursa y de Gerard.
Algunos dicen que la chispa de Karn era la chispa de Ursa, pero en aquel tiempo los Planeswalkers eran mucho, mucho más poderosos de lo que son ahora. Entonces podían crear planos artificiales. Y Argentum, como tú preguntabas, Judas, fue un plano creado por Karn, un plano todo de metal y que era matemáticamente perfecto. Sí, no, Y porque de hecho, pues era una de las grandes ambiciones de Karn, ¿no? Buscar esta, pues, no sé si llamarla perfección, pero sí como que, ¿cómo decirlo? Buscar una estabilidad, ¿no? O sea, orden. todo el orden, exacto. Que todo estuviera en orden, que todo estuviera bien definido, Estructurado. bien estructurado, exacto, ¿no? Entonces, Argentum para Karn era pues prácticamente su sueño dorado, ¿no? Sí, Sí, aparte ves sí, que es exacto. un pensamiento muy, muy de máquina. Siendo Karn, pues, una máquina creada por Ursa, pensando que quería todo perfecto, pero más después de ver todo el dolor que causaron los pirexianos, ¿no? Ujú. Sí, y que Karn sufrió mucho pues a lo largo de toda la guerra porque él era un pacifista y entonces él solo quería un lugar donde pudiera estar tranquilo. Ujú. Dedicarse a la reflexión, dedicarse al pensamiento. Sí, Sin embargo, pues, si estamos tomando en cuenta que Karn era, vamos a llamarlo como de las mejores creaciones de Urso y demás, pues tenía una misión todavía en el multiplan, en el multiverso y demás. Y creo que aquí es cuando podemos entrar con el asunto de que tuvo que huir, bueno, no huir, sino que tuvo que ayudar a Joya con el asunto de cerrar las grietas temporales. Y entonces ahí es cuando, pues primero tiene que dejar a alguien, ¿no? Que se haga cargo de su plano, de su creación, de su niña consentida, vamos a decirlo así, ¿no? Y así llegamos con un personaje que se llama Memnar, que para los que juegan Commander, saben que es una cosa muy molesta eso. es el más convero. Pero para hablar de Memnarch, creo que podemos primero hacer un pequeño paréntesis de que lo que es el Mirari. Porque, bueno, para los que no saben, Mirari es un objeto mágico, un artefacto que cumplía deseos. Este artefacto fue una sonda que envió Karn a Dominaria, creo. ¿Sí es Dominaria? eh, pero que tuvo una falla. Entonces, esa falla fue la que le hizo poder cumplir deseos. Y causó mucho caos en todo el reino hasta que Khan la regresó, fue por ella, la recuperó y fue la que la convirtió en Memnarch. Sí, precisamente el Memnar que es el Mirari reconstruido. Y, y luego creo que Karn cometió un error, que fue que dejó a Memnarch a cargo de Argentum y se fue. Sí. Y Memnarch estuvo ahí por años solo observando, quieto, observando, y empezó a notar imperfecciones y se empezó a aburrir, como a aburrir y a pensar que le gustaría que hubiera un poco más de caos como lo que él había visto en Dominaria. Y caminando por ahí se encontró un charquito de aceite, una manchita de aceite. Y la agarró y la restregó en sus dedos hasta que desapareció. Y, y luego no lo volvieron a mencionar por 6 o 7 años que eso había pasado. Pero sí mencionan en la historia que ese aceite empieza a cambiar la forma que piensa Memnarch. Pero a mí me Ujú. parece una de las mejores cosas que hizo Wizards en la historia, porque pusieron ahí el aceite en el prólogo y luego no lo volvieron a mencionar hasta varias expansiones después. Sí, es como estos finales de película donde pasa que encuentran un objeto extraño. Ah, como el final de Jumanji, cuando ya logran encerrar el juego y lo tiran ahí, aparece en la playa y unos chicos llegan y, ¿qué es este Ujú. juego? Y entonces lo dejan así cerrado bueno, la historia de tú sabes qué va a pasar o sabes qué va a pasar, algo es importante. Y es, Sí, de ¿qué es este hecho, aceite? en literatura, en literatura esto se conoce como la pistola de, ay, ¿cómo se llama? La pistola ¿Chekhov? No. de Chekhov, exacto. Sí, 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 es la pistola de Chekhov, que básicamente es, si vas a describir una pistola o un arma cargada es porque tiene que ser disparada. Entonces, sí, en el prólogo está ahí ese pequeño aceitito, pero va a ser relevante para después. Pero antes de eso, regresemos. Memnar, que empieza a pensar de una forma diferente.
Y Karn, en algún momento, con el asunto del mending y con todo esto, tiene que, de cierta forma, como que renunciar a su chispa, ¿no? Tengo entendido. Y entonces, o por lo menos ya no Sacrificar. tener el poder que tenía antes. Sí, 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 es que tienen que cerrar todas las fisuras temporales. Ujú. Entonces, cuando las terminan de cerrar, cambia la naturaleza del multiverso y mucha de la tecnología de viaje entre planos deja de funcionar. Todos los portales antiguos, todo eso deja de funcionar. Y los Planeswalkers dejan de ser como dioses y se convierten en seres mortales otra vez. Y en ese momento, Karn pierde la inmunidad a la piresis y se da cuenta que está infectado, que hay dentro del aceite pirexiano. Entonces él se va a Argentum y solo les dice, no me sigan, quédense aquí, no vayan a Argentum por nada, y se va. Así como en la pandemia fue encerrarse en su cuartito, responsablemente. Sí. Sí, pero lo que de hecho Karn no sabía es que pues el aceite firexiano o digamos la corrupción firexiana que él tenía y que había logrado retener de cierta forma, había estado investigando, había estado viendo todos los lugares a donde había estado, dónde se había desarrollado, Había dejado cuáles así. eran los diferentes planes, dónde estaba, y cuando justamente Karn llega a su plano a Argentum, el aceite pirexiano se da cuenta de que ese es el lugar perfecto porque técnicamente hay poca vida orgánica y sobre todo es una vida artificial la que hay ahí. Entonces, justamente el retorno de Karn a su plano es lo que provoca que sea el lugar perfecto para que los pirexianos puedan crecer. Sí, y la otra cosa que Karn no sabía es que el Memnarca se había vuelto loco. Y la historia de Memnarca, voy a decir la verdad, esos libros son bastante malos y muchas veces los villanos solo son como explicados como es malo porque es loco, pues se volvió loco, que no se me hace la mejor manera de contar una historia, em, pero Memnarca había estado secuestrando seres vivos de un montón de planos porque él quería que hubiera habitantes vivos en Argentum. Y todos estos seres que él estaba secuestrando, de hecho, también se empiezan a pirexianizar, ¿no? Sí, por eso Así es. llegan a salir muchos en los que pueden ver las imágenes. Tienen partes de metal, como digamos COD, que tiene así pedazos de metal. O bueno, todo. Y también por eso podemos ver varios tipos de criatura en este plano. Podemos ver leoninos, podemos ver loxodones, ¿cómo se llaman? Los merfolks. Hay Pueden ver muchos tipos mezclados. Vedalken. Vedalken, justo Ujú. porque este menarca los va jalando de planos diferentes. O sea, como que hace un zoológico. Sí. Y de hecho Sí, aquí un hay que día estos decir manes algo. se transforman, dime. Ujú. De hecho, aquí hay que decir algo que ya estamos cometiendo un pequeño error porque lo estamos llamando Argentum, pero para este punto creo que ya no es Argentum, ya es Mirrodin. Cierto, sí, sí, ¿Verdad? sí. Porque Memnarca dice, Argentum es un mal nombre y quiero que este mundo se llame como me llamaba yo. Yo antes me llamaba Mirari, entonces este mundo se va a llamar Mirrodin. Sí, para Exacto. entonces el mundo ya fue transformado por Memnarca y está sufriendo otra transformación, ¿no? O sea, el Así buen es. rebranding de Memnarch. Rebranding. El buen Nenmark. Pero es curioso, ¿no? Como un pequeño detalle, un pequeño errorcito puede causar tantas cosas. Porque pues ya tenemos por una parte vida orgánica en Mirrodin ahora. Tenemos a un tirano loco que quiere hacer lo que quiere en el plano. Tenemos al verdadero, digamos, al rey retornado que quiere poner, bueno, que llega huyendo porque está contagiado de algo que no sabe Solo qué quiere chihuahua. dormir un rato. Quiere descansar, quiere recuperarse. Y justamente esta serie de eventos provocan lo que tenemos ahorita, aunque realmente todavía nos faltan varios pasos, porque empieza a haber jerarquías, empiezan a surgir ciertos seres que han estado ahí en Magic y últimamente hemos visto muchas versiones de ellos, ¿no? Que son los pretores. Para esto Em, quiero hacer un paréntesis. sí, dale. Que bueno, parte del plano, muy importante, es que hay 5 soles. Y estos 5 soles, cada uno es de un tipo de maná. Entonces, sol verde, sol blanco, negro, rojo y azul. Entonces, cada uno de estos soles le da propiedades a partes de este plano. Y de ahí es donde salen estos predadores. Sí, Ujú. justo, sí, exactamente eso. Me alegra mucho que hayas mencionado eso, porque sí, la historia de Glissa
sucede justo cuando está formándose el último sol, el sol verde. Y bueno, creo que no tenemos tiempo de hablar de toda la guerra entre Mirrodin y los Pirexianos, pero sí se empiezan a formar esas facciones de diferentes colores de Pirexianos. Y una cosa interesante es que los Pirexianos crean estas como... La verdad es que nunca he tenido una traducción correcta para esto, pero los Newt, Pirexian Newt, yo les llamo larvas porque es la palabra que se me Mm, ocurre. Sancha empezó siendo una de estas larvas y los pretores fueron creados por cada una de las 5 facciones de Nueva Pirexia bajo la influencia de cada uno de los soles de Mirrodin. Entonces, la ortodoxia de las máquinas creó a El Schnorn, el motor de progreso creó a Jingitaxias, los varones de acero crearon a Sheldred, em, los del horno silencioso crearon ¿cómo se llama el peto rojo? Ahora A verás. Urabrask. Y los del hombre ah, voraz. Vorinclex, que fue creado por el enjambre voraz. Ujú. Para esto, solo quería, pues como decir, es muy interesante porque hasta este punto, bueno, al menos en comparación con la vieja Pirexia, solo existía maná negro y artefactos, porque eso es de cómo se construyó originalmente. Pero con esta influencia de los 5 soles, eh, pues da nacimiento a Pirexianos de todos los colores, lo cual así cambia brutalmente, pues como todo este mundo de Pirexia, ¿no? Sí, y yo creo que tal vez Wizards quería romper un poco con el estereotipo que había antes que las criaturas de maná blanco eran buenas y las de maná negro eran malas y darle un poco más de matiz a todos los colores. Creo Ujú. que Que fue todos sean malos. que todos sean malos. Sí, como en el Que, mundo real. que todos puedan robar cartas. Ah, no, ¿verdad? Sí. No, rojo Eso y blanco no. apenas, hasta ahorita se está arreglando eso. Por Sí, lo han ahora. arreglado bastante y la verdad es que Ujú. todavía nos quejamos, pero especialmente en blanco nos han dado todo un montón de herramientas para robar más cartas. Sí. Pero bueno, pero esta parte que dice Marcelo de que empiezan a existir pirexianos de los diferentes colores, no solamente negros, lo que provoca también es un cambio bastante significativo pues en el propio lore de lo que era Firexia, porque antes Firexia se podía considerar como una especie de mente colmena, donde Ujú. tenían pues ahora al líder de las máquinas, podríamos decirlo, que era Yaumot. Y en Firexia nos damos cuenta que existen facciones, que existen diferentes formas de aproximarse a la filosofía de las máquinas, de aproximarse a cuál es el fin último de los firexianos, y cada uno de los pretores, pues es eso, es una forma distinta de ver cómo llevar a cabo la invasión, porque al final de cuentas los firexianos lo que quieren hacer es la invasión de todo el multiverso. Es decir, que Firexia, o sea, hacer una gran Firexia, ¿no? De todo el multiverso. Ese es el fin último, pero ¿cómo llegar a ese fin? Y cuáles van a ser los medios para llegarlo, es justamente lo que cambia. Y es algo que ocurre justamente cuando se hace esta diversificación de los diferentes firexianos. Sí, Sí, ese es claramente. un fenómeno interesante. Y cada color le da una identidad a cada grupo. Sí, sí. Y bueno, no sé si esto es hablar demasiado, pero también es interesante ver cómo se interpreta cada color en Pirexia, porque, bueno, en Magic siempre cada color ha tenido un carácter muy particular y luego de repente tenemos cada color en su versión retorcida a través de Pirexia y yo creo que es bastante interesante. Sí, siempre ha sido interesante cómo pueden jugar con esto. De que sí tienen unas características, una filosofía de color bien establecida, bien estructurada, pero también tienen la facilidad de poder corromperla, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Y pues esos son los pirexianos, al final de cuentas, corromper lo que lo que existe. O bueno, ellos dirían perfeccionarlo, completarlo. Sí. Aparte, hay un plot twist muy interesante, porque, digamos, en el color azul, que esperábamos que fueran como que los más pragmáticos, los más pensadores, los más metódicos, se mantiene, ¿no? Los verdes, que son los rudos, las bestias, ¿no? Los negros, que son los más sádicos, que solo buscan destruir todo.
Pero cuando llegamos al blanco, vemos que también son los que más causaron el problema, ¿no? Pues con ellos no liderándolos, fueron los que llegaron a dominar todo. Ya ahora es Nueva Pirexia. Ahora, el Rebranding 2, Nueva Pirexia. Ujú, Sí, el rebranding, el segundo rebranding de Argentum. ujú. Sí, esto es bien interesante porque justamente, como dices, cada pirexiano tiene su propia aproximación a lo que tiene que ser. Un Jinji Taxias pensando que todo puede ser más perfectible, más perfeccionable, que solamente mediante la experimentación, solamente mediante estar experimentando y estar mejorando en cada momento se puede llegar a una perfección mayor. Es decir, es una perfección que no acaba, sino que una perfección que se puede hacer más perfecta, valga la redundancia, ¿no? Y por Claro, otro lado tenemos a un Borinclex, que lo que dice es, bueno, lo orgánico no es necesariamente malo. De hecho, si podemos combinar perfectamente lo orgánico y lo inorgánico, podemos conseguir un grado bastante bueno de perfección. Y una Elish Norn que dice, si dejo actuar a mis enemigos, voy a poder someterlos de cierta forma y van a poder seguir mis ideales y mi plan. Entonces, justamente Jinji Taxias y Borinclex me parece que fueron los pretores más fáciles de convencer o más fáciles de manipular, en este caso, por Elish Norn, para que siguieran su bandera, ¿no? Pero nos quedan otros dos, que son Sholdred y Urabras. ¿Qué pasó con ellos? pues Sheldred está en oposición directa de Eleshnorn, siempre han sido rivales porque Sheldred se mira como la verdadera heredera de la antigua Pirexia con los varones de hierro. Ellos son más fieles a los ideales originales de Pirexia. Y por supuesto, el Schnorn dice, yo soy Pirexia. Entonces hay cierto conflicto ahí. Y Urabrask, bueno, como los personajes de Maná Rojo siempre han sido más independientes y han pensado de una manera diferente. Caóticos. Sí, caóticos al final, chaotic neutral, como en Calabozos y Dragones. Eh, pues Urabrask no está. Urabrask tiene una actitud muy diferente, incluso Urabrask que según aprendí recientemente, incluso habla diferente, como que habla como con más jerga y no es tan formal y, y tiene un acento diferente y tiene la actitud de que vamos a pirexianizar a todos, pero que ellos vengan a nosotros, yo no quiero ir y pirexianizar a la gente. Entonces él deja a la gente de Mirrodin tranquila, no se involucra en la guerra y la resistencia de Mirrodin de hecho habita dentro del horno silencioso donde reina Urabrask. Sí, lo que se me hace interesante, ¿no? Es casi quien más se opone a El Snorn, porque les da asilo a los mirranos. Hasta bloquea el núcleo rojo donde están ellos, justo para que los otros grupos de los otros colores, de las otras facciones, no los molesten y pues no vean que están cuidando a los mirranos, que le están ahí dando con asilo, le están dando asilo. Sí. Sí, pero Y también, dale, Judas. no, dale tú. Sí, yo lo que iba a decir es que también es importante recordar que Urabrask no es bueno. Urabrask también es malo y peligroso. Es Todos son solo malos. que comparado con los otros. Sí, digamos que el hecho de que sus ambiciones no sean tan ambiciosas hace que uno pueda pensar que es parte de los buenos, ¿no? Sí, es como cuando hay elecciones en cualquier lugar en Latinoamérica que es, bueno, voy a votar por ¿Cuál Urabrask es, porque cuál es el menos peor? Es el menos peor de los cinco. Pero bueno, o sea, justo ahorita ya estamos hablando de algo bien interesante. Que es, tenemos a una hambrienta de poder. Tenemos a dos que no les importa siempre y cuando ellos puedan hacer las cosas como quieren. A una tercera que ni viene ni le viene ni le va a quien esté al frente. Y bueno, y a Sholdred, que pues es como que la rival directa de Eleshnorn. Pero pues también hay que tener en cuenta que Sholdred tiene muchos enemigos dentro de su propio, vamos a llamarlo clan, Ujú. dentro de su propia estirpe.
también tiene muchos enemigos, porque es como que la naturaleza de los Phyrexianos negros, que están en conflicto entre ellos, están buscando el poder, ¿cómo se llama? La hermandad de acero, ¿no? Sí, sí, es que la cosa esa de que la característica fundamental de los seres de maná negro es la ambición, ¿no? Entonces, la ambición combinada con la locura pirexiana, pues no existe ninguna noción de lealtad ahí. Entonces, sí, están esos 7 varones de acero, que los tengo porque no me los sé de memoria. Está Sheldred, está Krynox, que también se le conoce como el señor de muchas patas, creo. Eh, él, él es un pirexiano dedicado a la brutalidad y cree que así que el más fuerte debe dominar. Está Roxith, el señor de la putrefacción que busca... no, perdón. Krynox lo que busca es crear un mar de aceite pirexiano. Esa es su misión. Soy casa de verano. Sí. Roxith quiere crear, le gusta la putrefacción y quiere crear una parte de pirexia que sea toda hecha de carne eh, putrefacta. Luego está Geth, que, bueno, que en paz descanse, pero lo reciclaron y ahora es Fishgrass. No sé si leyeron ese cuento que ¿No? lo ¿Vicious? ¿No? mató. Platícanos. A Sí, ver. sí, ¿Chisme? ¿Chisme? el chisme. Es que a Geth lo mató. ¿Cómo se llama este ángel? Ixchel. ¿Atraxa? Y Shell. ¿Extend? Ixchel, Bish. sí. Sí, Atraxa lo mandó la mandó a que matara a Geth, porque por la rivalidad entre los clanes. Entonces, ella lo mató, pero luego empezó a sentir como curiosidad por la creatividad. Entonces, luego agarró las partes y agarró partes de otros seres y armó esta otra criatura que se llama Vishgras. Y luego Ixiel le dijo, no tenés permiso de estar creando esto, así que anda a tirarlo a los pantanos en el Mefidros y lo fue a dejar ahí, lo dejó libre. Su Ese juguete es nuevo. Geth ahora. Ujú. Es como, Ya. como el muñequito de Toy Story, la cuchara. Sí, exactamente. Ese es Geth. Sí. Am, Sí. Luego, entre los varones de hierro, también, de acero, también está Asax Azog, que es un demonio. Ese es el que cree solo en la brutalidad. Y luego está Trisic, que es una serpiente que le gustan los ciclos de destrucción y creación. Y por último está Bran, que es un vampiro, que es el líder de una secta de asesinos, de vampiros pirexianos asesinos. Es Ujú. triple amenaza. La Ok. triple amenaza. No te voy a mentir, no he escuchado la mitad de estos, no los conocía. Pero también como creo que es un de los problemas que tiene Wizards ahorita, que están sacando muchos personajes a los que pues no les dan la historia que merecen, ¿no? Claro, sí, pero es que hay que Como tener el que los montón de mencionan así en un criaturas parrafito. legendarias para Commander. Sí, tienen que sacar para el Commander, pero Commander luego, arruinando el lore. yeah. Sí, pero bueno, ya regresando, justamente, bueno, regresando al tema, ya nos hablaste de los varones de hierro. Y pues vemos que para poder conquistar, bueno, Elesh Norn, para poder someter, conquistar a Sheoldred, lo que utiliza son justamente las rivalidades entre los propios clanes, y así justamente se consigue al cuarto pretor. Aquí ya mencionaste uno de los personajes que es del que quiero hablar a partir de ahorita, que es Atraxa. Atraxa, un ángel mirrodiano completado con, ¿cómo llamarlo? La esencia de de los 4 pretores que se habían unido para crear esta nueva Phyrexia. La Genki Dama de colores. Porque sí, ¿no? Sí, Todos los pues sí. pretores le dijeron, toma mi chispa, bueno, toma mi Sí, color. todos Ujú, aportaron. exacto. Y así nace Atraxa como... vamos a hacer la comparación como de Living Guildpath, casi casi. O sea que es el testimonio de que los pretores están juntos, excepto Urabrask. Por eso no tiene la capacidad de utilizar mana rojo.
Pero es el pacto entre los pretores para llevar a cabo el plan de invasión, ya no solo de New Phyrexia, porque New Phyrexia ya es de ellos, sino de todo el multiverso. Pero para todo esto, y creo que es un buen momento para empezar a cerrar, para todo esto, ¿y Karn? ¿No estaba en Mirrodin? Ay, es cierto, se nos olvidó ¿Quién? de Karn. Bueno, Ay, lo dejamos atrás. ok, volvamos un montón de años Olvidamos a atrás. Khan en la casa. Sí. Bueno, Bueno, él Karn, se olvidó a sí mismo. Él sí, se olvidó a sí. sí mismo, entonces no es nuestra culpa. Bueno, pues Karn, cuando se fue a Nueva Pirexia, cuando Nueva Pirexia estaba empezando, eh, cayó bajo influencia de Pirexia y Geth y Glisa lo tenían como esclavizado y Karn había perdido la cordura, estaba resistiendo como podía, pero realmente no tenía mucha esperanza y lo fueron a buscar Koth, Elspeth y Fencer. Se fueron así como en misión de rescate. Está toda la novela de la búsqueda de Karn. Y finalmente lo encontraron. Y lo que pasó es que Vencer, Vencer estaba pronto de morir, estaba enfermo. Y lo que hizo fue que le dio su chispa a Karn para curarlo. Utilizó su chispa para curar a Karn y se sacrificó. Ujú. Y entonces Karn liberado. Por eso la carta de La Karn carta. liberado. Sí. Eh, Sí, de hecho, podemos decir eso, ¿no? De que mientras todo esto que estábamos hablando de los pretores, que de los soles que se van creando, que la guerra con los Mirrans y todo esto, Karn está en el plano, pero está corrompido por el aceite virexiano que tenía dentro, y además está como en una pelea interna, ¿no? Entre sus sentimientos, vamos a llamarlo mortales, orgánicos, y los sentimientos firexianos, entonces está en un conflicto interno que, pues, como bien dijiste, Pablo, pues es terminado por la intervención de Vencer. Pero es algo que se me hace muy interesante porque Karn era considerado el amo de las máquinas en este entonces, por los firexianos. Sin embargo, era como un líder que estaba ahí, como, o sea, era considerado de cierta forma el nuevo Yaumot, pero un nuevo Yaumot que no tenía autoridad, que estaba dormido, estaba corrompido. Nadie le hacía caso. Los que tenían verdadero control eran los pretores, bueno, los magistrados. sí, sí. Entonces, eso siempre se me ha hecho interesante, que Khan está ahí, está en, me parece que es en la última esfera bueno, de lo que hace Nueva Firexia, ¿no? Creo que sí, Está pero ahí, no recuerdo. está ahí en su trono, está dormido, está en su conflicto interior, y mientras, los firexianos están actuando por su propia voluntad, que también tiene que ver con esto de que ya cada quien tiene su propia identidad, su identidad de color, ¿no? De Ya hecho, son hasta los, creo que está secuestrado, ¿no? básicamente. Parte de los azules lo tienen ahí encerrado y dicen, enloquece más. Sí, sí, incluso en las nuevas historias, el Eshnorn le dice falso padre, ¿no? Como echándole en cara que no quiso ser pirexiano. O buen adolescente, no eres mi papá, no me dejas Sí, conquistar el multiverso. Sí, 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 sí. Y bueno, y justamente así llegamos a la conclusión de pues muchos años de lore magiquero. Me parece que New Phyrexia es de 2011, ¿no? sí. Ya Más bien, han pasado pues todo eso fue 12 el años desde eso, preludio de lo que está pasando actualmente y de lo cual también vamos a hablar, ¿no es así? en Sí, nuestro siguiente capítulo. sí, entonces, Vamos a ver por qué. ¿por qué no? Como es el especial con Mana Vortex, la segunda parte va a estar disponible en el canal de Mana Vortex. Tal vez nos pueden hablar un poco respecto de eso. Claro, pues Mana Vortex. Les vamos a dejar nuestras redes. Y si quieren saber qué es lo que estamos en lo que estamos ahorita, qué es lo que está pasando y cómo se conecta con la historia que les acabamos de contar en estos minutos, pues vayan a verla ya, que ya va a estar, me imagino que para este momento ya va a estar disponible para que lo puedan disfrutar. Continuará. Sí, y por supuesto vamos a dejar el enlace para Mana Vortex ahí en la descripción para que todos puedan visitarlo sin ningún problema. Bueno, les agradezco mucho a todos quienes vinieron. Muchas gracias a Mana Vortex por estar acá. La verdad es que estoy muy ansioso por la segunda parte de este video que será en su canal. Entonces, Ahora muchas pásense. gracias y nos vemos pronto. Vamos al siguiente lado. Adiós.